estar en cursos de SOMA y saber liderar con el ejemplo también. Todos me comprenderán. Ok, empecemos la clase de hoy día. Voy a subir las diapositivas, por favor. Ok, empezamos hoy día la clase con la sesión número 5, indicadores de seguridad y salud en el trabajo, en seguridad y salud en el trabajo. Indicadores de seguridad y salud. Ok, vamos a empezar, por favor. A ver, tenemos como primera diapositiva el marco conceptual, ¿no? Indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada, ¿no? Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, ¿no? Ese nivel netamente cuantitativo, ¿ok? ¿No? Que se puede medir por ratios, las metas y objetivos previstos, ¿ok? Entonces, tenemos como indicadores que pueden ser valores, unidades, índices, series, estadísticas, etcétera. Ok, acá hay una parte fundamental. Disculpen, hay un problema de conexión, creo. Ya. Es a nivel de, estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series o estadísticas. Son las herramientas fundamentales de la evaluación. Como vemos ahí en el gráfico, son herramientas cuantitativas, ¿no? Que utilizamos para formular lo que son, vale la redundancia, ¿no? Unas fracciones o unos ratios equivalentes para poder medir de forma matemática cómo van las metas y objetivos en este caso, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ok, estos indicadores como pueden ser valores, unidades, índices, series o estadísticas son las herramientas fundamentales de este tipo de evaluación, ¿ya? Y esto más que todo es que busca reflejar una situación determinada. Okay. Acá, por ejemplo, tenemos una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, vemos en lo que es las organizaciones que se miden en variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos en lo que es reporte GRI en sostenibilidad y, por ejemplo, vemos algunos ratios, algunos valores en cuanto a lo que son, por ejemplo, sostenibilidad, vemos indicadores de capacitaciones, el número de finanzas sostenibles en el transcurso del tiempo, por ejemplo, para supermercados, retail, Plaza Vea, Vivanda, ahora que está muy de moda lo que es ahora lo que es el cambio climático, ¿no? No tanto que sea una moda, sino que es una realidad, ¿no? Que realmente las temperaturas están oscilando o en el marco del IPCC, ¿no? En el marco que celebró en Ginebra, digamos, esta reunión intergubernamental en que se decide lo que es disminuir en 1.5 grados centígrados la temperatura y es prácticamente lo que se está viendo en la actualidad, ¿no? Obviamente se están viendo lo que son ciclones, como el Yaku, incluso ciertos desórdenes en el clima, y esto va a acontecer de acá a más adelante y mucho más, ¿no? Esta es una meta que se han puesto los principales países y potencias del mundo en cuanto a reducir en 1.5 grados centígrados la temperatura. ¿Okay? Y eso se va a lograr hasta el 2050. Entonces, ellos se basan también en indicadores. Respecto de su sostenibilidad, ahora su sostenibilidad ha bajado a lo que son varias organizaciones a nivel latinoamericano, como la empresa de retail, Saga, lo que es Ripley, etcétera. Así como también diversas industrias, ¿no? Y esto va en avance, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, y como supervisores de SOMA, van a lidiar con eso, el tema de sostenibilidad unido a lo que es indicadores de seguridad y salud en el trabajo. O sea, todo va a ir de la mano, ¿ok? En estos temas de indicadores, tanto para lo que es sostenibilidad
como para los indicadores en el tema de SCT. Entonces, en dicho esto de paso, ¿no? Ya les puedo aterrizar lo que está pasando ahorita en el mundo y de alguna manera qué tan importante es guiar, como el principio de este curso, el tema, ver el manejo integral de una organización, ¿no? Para que toda la normativa que se va a ir acumulando en el tiempo, incluso del área de sostenibilidad también, se puede unir al área de la normativa 45001, con la ley de seguridad y salud del trabajo 29783 y con la nueva ley de el teletrabajo que obviamente que se ha promulgado recientemente con su respectivo reglamento. ¿Okay? Dicho esto de paso, las organizaciones tienen que estar a la vanguardia de este tipo de dirección y de este tipo de innovaciones que están viendo en cuanto a la normativa y en lo que, verdad, se está valiendo mucho son indicadores. Una empresa no puede seguir sin un indicador, sin algún indicador netamente cuantitativo o cualitativo que permite ver la situación y la tendencia de los cambios generados, ¿no? Ahora en los fenómenos que están viendo en la actualidad. Ok. La siguiente diapositiva nos referimos a el tema de lo que es la utilidad de estos indicadores, ¿no? Como vemos mucho, en utilidad, los indicadores son útiles para varios fines, ¿ok? Primero, para evaluar la gestión. Segundo, para poder identificar lo que son las oportunidades de mejoramiento, ¿ya? Oportunidades de mejoramiento continuo, ¿no? Que están viendo las organizaciones. Asimismo, cuando ustedes ven lo que es oportunidades de mejoramiento, lo van a ver en cualquier organización, en el tema de planeamiento estratégico, ¿ok? En el plano de planeamiento estratégico van a ver lo que es mucho identificar oportunidades de mejoramiento, no tanto tampoco en el EST, sino también a nivel macro o a nivel organizativo, ¿ok? Asimismo, tenemos que adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias. No solamente vemos lo que es un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, sino también vemos lo que son objetivos, metas y estrategias, basadas netamente en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, vemos la sensibilización a las personas que toman decisiones y a quienes son objeto de las mismas, ¿no? Acerca de lo que es las bondades de los programas, ¿no? Y tomar medidas preventivas a lo largo del tiempo, ¿ok? Ese es más que todo un SST, lo que es medir lo que es el grado de prevención, ¿ok? Esa es la utilidad, ¿no? De formar lo que es, formular indicadores, ¿no? Que me permitan prevenir que accidentes o incidentes peligrosos a lo largo del tiempo para que la empresa ya por fin de año, en este caso, cierre el año con 0 accidentes o 0 incidentes peligrosos. Asimismo, la utilidad de estos indicadores es para comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida. Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. Netamente, esto expresa lo importante que es tener un ratio, ¿no? Un indicador, que vamos a medir lo que valoramos y valoramos lo que medimos. El grado de importancia o el grado de prioridad que le vamos a dar a lo que vamos a medir, ¿no? Y obviamente que lo que medimos es lo que netamente valoramos y nos es de prioridad, ¿no? Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos en los resultados que nos tiende a arrojar este ratio o este indicador, sea cuantitativo o sea cualitativo, ¿ok? Asimismo, un indicador aislado o tenido una sola vez puede ser de poca utilidad. Claro, como le dije, en una organización, los indicadores tienen que estar interconectados, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ve a la organización de un aspecto sistemático e integral, e incluso la normativa de seguridad en el trabajo tiene que ser transversal a todas las demás normativas, ya que obviamente el colaborador tiene que estar circunscrito en cualquier normativa y la seguridad, lo que es el tema de esta clase, seguridad y salud ocupacional, tiene que estar sumergido en toda la normativa referente a las organizaciones. Es netamente transversal. Es por ello que al comienzo del curso, ¿no? Se propuso este tema muy interesante de ver a la organización de una manera sistemática e incluso gerencial. Ok, asimismo se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo y se combina con otros indicadores, como le dije, apropiados y se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues permite mantener un diagnóstico permanente y actualizado, bueno, acá se combinan unas partes,
de lo que es de lo que es la organización de la empresa y hacia dónde es su estrategia gerencial y o organizacional. Ok, acá no se puede ver un indicador aislado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes tienen indicadores de capacitaciones. Capacitaciones en lo que es el tema de prevención de, por ejemplo, de siniestros o planificación de lo que es un indicador de que es capacitaciones en incendios, por ejemplo, en tema de amago incendios, en tema de accidentes, por ejemplo, de caídas, ¿no? Ciertas capacitaciones que se le dan a nuevos colaboradores. Entonces, acá no puede ser este indicador aislado, netamente aislado, sino tiene que ir compenetrado con el tema de los nuevos colaboradores, con el tema de capacitaciones previas, enfermedades ocupacionales, asimismo también con certificados de trabajo que hayan vendido un colaborador, por ejemplo, un nuevo colaborador, pero con ciertos certificados ya de empresas, por ejemplo, trabajos en altura, y ese trabajador ya ha trabajado en una empresa, ¿no? Que hace trabajos en altura, soldadura, por ejemplo, en altura, y tiene certificados, pero como es un nuevo colaborador que ha postulado a una nueva empresa, puede presentar esos certificados, pero netamente la empresa tiene también sus procedimientos y su forma de evaluar su seguridad de salud en el trabajo. De repente tiene otros procedimientos, de repente la cultura organizacional es totalmente diferente y tiene que de esa manera homogeneizar o como se le dice un término más técnico, ¿no? Homologar. Entonces, es ahí lo que es los indicadores, cómo se tienen que relacionar, no necesariamente capacitaciones, sino también el grado de certificaciones, el grado de expertise de un colaborador, etcétera. ¿Ok? Dicho esto de paso, vemos cómo un indicador aislado no me va a dar mucha utilidad si no es con la combinación de otros indicadores. ¿Por qué? Porque me ven la causalidad de repente. No sabemos, por ejemplo, el grado de capacitación es tan bajo, digamos, o de los sentimos de capacitaciones que los trabajadores no quieren ir a capacitarse, y vemos también el grado de accidentes o incidentes, el ratio, ¿no? El nivel indicador de accidentes e incidentes peligrosos, por ejemplo. Y vamos a ahí sacar un diagnóstico de qué parte dentro de la organización, mediante indicadores, son netamente funcionales o generalmente, o por así decirlo, en el diagnóstico no sabemos de qué adolece la empresa o cuáles son sus puntos débiles, ¿ok? Entonces vemos que acá todo es sistemático, acá no podemos hacer nada aislado, incluso la normativa, como le dije anteriormente, en indicadores y temas de gestión, se manejan de una manera sistemática integral. ¿Okay? Si no sabemos relacionar ello, es por eso que un EST no se puede implementar dando prioridad solamente a los temas de hacer tu plan anual de seguridad, hacer tu IPRC, hacer tu programa, nada más. No, sino que también a ello ustedes tienen que saber el organigrama completo de la empresa, qué procedimientos tiene, incluso tener si hay el grado de, si hay sostenibilidad, ¿no? O lo mismo que proyectos en ESG, que últimamente se está viendo en las 3 esferas de dimensiones, netamente con proyección, lo que es social, ambiental, ¿no? Social y ambiental y netamente financiero. Entonces es ahí donde entra a tallar ciertos indicadores. Entonces, vamos a ver de manera financiera, de manera, por ejemplo, ahora con objetivos de desarrollo sostenible, que se cumple uno de los ejes transversales a las políticas intergubernamentales, y así como también la normativa asociada. Por ejemplo, puede tener la ISO 14001, que es la ISO que ve la normativa voluntaria de lo que es medio ambiente o el tema ambiental. También puede ver la ISO 9001, que ve el tema de calidad, y la ISO 45001, previamente, que ve el tema de seguridad y salud ocupacional, unido a la ley 29783 o ley de seguridad y salud de trabajo, en el caso peruano y su respectivo reglamento, el 050. Y así como también la nueva ley del trabajo híbrido o teletrabajo, ¿no? Que es la 31572, y sus artículos, incisos, ¿no? Disponibles que datan en materia de lo que es ciberseguridad, lo que es captura de carbono, disminución incluso de la huella de carbono, ¿no? Etcétera, que son temas muy, muy importantes que se le va a proponer, que se le va digamos, a dictar en la sesión, en las siguientes sesiones, ¿no? Lo que es de qué forma va a llevar el teletrabajo, ¿no?
y de qué forma esto impacta en las organizaciones con el tema del desarrollo sostenible y el ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, que es hasta el año, es cumplir objetivos y metas hasta el año 2050 en lo que es la reducción de la temperatura en 1.5 grados, ¿no? Todo esto va de la mano con la normativa. Entonces, ustedes tienen que estar ya en este proceso de lo que es innovaciones, ¿no? En el tema de SCT y velar ahora ya no tanto implementar de manera ciega un ST, sino que hacerlo transversal a las otras normativas que se van a ir aumentando quizás en el transcurso del tiempo, porque ustedes ven que ahora todo lo que es el cambio climático y todo el efecto de sostenibilidad va a poder cambiar la normativa y mejorarla a lo largo del tiempo. Ahora bien, la siguiente diapositiva, ya he dicho esto de paso de la importancia y la utilidad de los indicadores, tenemos algunos indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos este gráfico de rojo me indica el índice de frecuencia. También el color amarillo mostaza, el índice de gravedad, el índice de responsabilidad de morado y de celeste, el índice de accionabilidad. Ok. Como vemos, el índice de frecuencia, todos se manejan por ratios y es cuantitativo, ¿no? Bueno, el indicador puede ser cuantitativo o cualitativo según de lo que la empresa y la meta de la empresa quiere realizar. ¿Ok? Como vemos en el gráfico, tenemos como índice de frecuencia esto. El número de accidentes capacitantes multiplicado por 10 a la 6, ¿no? Que es un ratio que siempre se maneja por 10 a la 6, o en este caso 1.000.000, entre lo que es horas trabajadas hombre, ¿ya? También tenemos lo que es el índice de gravedad, el número de días perdidos multiplicado por 10 a la 6 entre horas hombre de trabajo, ¿ok? También el índice de responsabilidad, que lo manejan en fórmula de IF por IG entre dos, que obviamente le voy a decir un rato para que no se confundan las siglas y cómo poder formular ello. Y vamos a tener un ejemplo en un video, en un cuadro Excel, para poder ver la maniobrabilidad y que ustedes puedan tener más expectantes o alcance. Y también tenemos el índice de accidentabilidad, que es el IF por IG entre 1000, y voy a dar alguna tarea adicional para quien quiera conocer o quien quiera practicar más de cómo sacar lo que es el índice de responsabilidad y el índice de accidentabilidad según esta fórmula, que vamos a desglosarlo ahorita en las siguientes diapositivas para hacerlo de una manera más ordenada. Asimismo, también tenemos el párrafo aparte, el que está a la izquierda, que los indicadores de seguridad y salud en el trabajo me constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, ¿no? Hasta qué manera me constituye el marco para poder evaluar, ¿no? Hasta qué punto se va a proteger a los trabajadores. En base a estos indicadores de seguridad en salud en el trabajo, vemos hasta dónde la empresa está comprometida con la prevención, ¿no? Y como dicen, nosotros, como dice, como dice ese párrafo muy interesante que vimos anteriormente, nosotros valoramos lo que medimos y medimos lo que valoramos, ¿ok? Entonces, es ahí donde se ven los compromisos fundamentales que tiene una empresa en base al SST. Vemos los indicadores clave, los indicadores que son muy interesantes acá en base a la seguridad de salud en el trabajo, ¿ok? Asimismo, estos indicadores son utilizados para empresas, gobiernos y otras partes interesadas para poder formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, como dice, como ocupaciones, industrias o lugares específicos. Este es muy interesante, ¿por qué? Porque estos indicadores son utilizados no necesariamente por los gobiernos o por empresas particulares, inclusive hay MIPES, ¿no? Y como vamos a hacer una casuística de un caso en particular, de una REMIPE, ¿no? De una MIPE, o sea, pequeña empresa, menos de 10 trabajadores, de cómo puede administrar indicadores, ¿no?
¿Y de qué forma? Como en este tema se va a ver, aparte de ver los indicadores de seguridad en el trabajo, vamos a ver los costos relacionados a no implementar una política de seguridad en el trabajo y los costos relacionados a lo que es a las multas y sanciones por parte de SUNAFIL. Vamos a ver de qué manera el empleador o la parte gerencial va a ser involucrada y también en la palabra clave, que es el compromiso que involucra, o vale la redundancia, no es un involucramiento netamente, sino el compromiso de dar sí o sí en lo que es el tema de seguridad en el trabajo por parte de ellos, van a ejercer un liderazgo clave, ¿no? Para poder formular políticas, indicadores en este caso, y ver los costos asociados de no implementar un SCT en una empresa, si es pequeña, de 10 trabajadores o mayor a 20 trabajadores, y poder de esta manera ver de qué manera los costos asociados a una muerte quizás de un trabajador puede digamos, disminuir su capacidad de generación de más puestos de trabajo o su capacidad de invertir más a lo largo del tiempo. O sea, vamos a ver acá el costo-beneficio de no implementar lo que es una política de seguridad en el trabajo, de no implementar nada y de hacer un caso omiso, ¿no? Que también, obviamente, de paso, la SUNAFIL va a sancionar con determinada porcentaje de UIT relacionada al rubro sector y a los ciertos instrumentos netamente laborales que se han obviado en base a la normativa 29783 y lo referente a las demás normativas, ¿no? Que no son expresadas ahí. ¿Okay? Estos indicadores se incluyen ahí. Ok, la siguiente diapositiva me va a lo que es a medir de un grado ya más, más lógico lo que son en forma fraccionada lo que son indicadores, ¿no? Indicadores de resultados. Tenemos en indicadores de resultados el número de lesiones, ¿no? Y enfermedades profesionales, número de trabajadores afectados y número de días de trabajo perdidos. Okay. Acá tenemos lo que es el número de accidentes mortales, accidentes y lo que es accidentes y el número de días sin accidentes. Como vemos en el cuadro, el accidentes mortales podemos sacar por ratios y eso se maneja en lo que es estadística, ¿ya? Por ejemplo, el número de accidentes mortales por año, ¿no? El número de accidentes que ocurren en la empresa, mortales, obviamente, que ocasionan pérdida de una vida, ¿ya? Por el transcurso de un año. Y eso se ve en las estadísticas ya generalmente, ya cuando hacen el balance en el tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Todos los reportes de los supervisores o todos los reportes de la parte gerencial y los PDR asociados a los supervisores van a dar en cuanto a incidentes peligrosos y accidentes. O sea, ven toda la estadística y toda la data de cómo la empresa ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo en base a lo que son a los ratios, ¿no? A estos ratios que son tan importantes. ¿Por qué? Porque valoramos lo que medimos y medimos lo que valoramos para nosotros. Así también accidentes, ¿no? Se saca el número de accidentes por año. Por ejemplo, Pepito, Juanito y Octavio se cayeron, tuvieron accidentes netamente no incapacitantes ni tampoco mortales en un año establecido. Pueden ser 20 accidentes en el transcurso del año, ¿no? Del total del año tuvieron un número de accidentes, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ahí un ratio, ¿no? Cuantitativo, que obviamente esto se deduce por años, ¿no? La empresa ve por años, por cada 4 años, por cada 5 años, ve cómo estadísticamente esta curva o esta recta se va a bajar o va a subir, ¿ok? Asimismo, en accidentes tenemos el número de días sin accidentes por año, que también es una data, ¿no? Muy interesante porque al no ver accidentes, también yo no me debo descuidar de los días sin accidentes que está viendo por año, porque también es una data clave para poder manejar lo que es la prevención netamente para que no ocurra lo que es accidente. O sea, netamente en una empresa que no ocurre accidente, que no ocurre incidentes peligrosos, también se hace referencia a que ocurre algo, ¿no? Si netamente la empresa o como vemos en el rubro que está haciendo, puede ser un rubro netamente minero, por ejemplo, y no hay número de días sin accidentes, es porque o bien la política de la empresa es la correcta y el liderazgo es correcto, pero también tiene algunos puntos débiles que también en base a lo que es el PHBA,
¿no? El círculo virtuoso de la normativa voluntaria 45.001 lo referencia así. No puede haber, obviamente, número de días sin accidentes, pero sí puede haber accidentes peligrosos que tienen que ver o tienen que ser reportados en base en lo que es al mismo supervisor, ¿no? Y los días que ocurrieron. Entonces, es ahí donde también se hace muy tangible lo que es poner cualquier tipo de incidentes aparte, no necesariamente de accidentes, ¿no? Que también para poder darnos una idea de qué manera podemos gerenciar estos ratios o estos aspectos cuantitativos, ¿no? Así como también quisiera decirles si sus empresas tienen, por ejemplo, estos ratios, estos indicadores que también las pueden tener si ustedes forman parte del sistema de liderazgo o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden ustedes poner como indicadores o asimismo innovar en estos casos si no lo hay, ¿no? Y puedan ver de qué manera la empresa se está desenvolviendo y como le dije anteriormente, estos indicadores tienen que estar relacionados. Accidentes mortales, accidentes y número de días sin accidentes también, e incluso el número de incidentes que hay que no llegaron a accidentes. Esto también es netamente muy, pero muy importante. ¿Ok? Dicho esto de paso, que no se puede manejar lo que es indicadores aislados, se hace evidente que todo se tiene que manejar de una manera integrativa o sistemática para poder nosotros tener un mejor diagnóstico de cómo va la empresa en ese rubro de donde están ahorita laborando, ¿ok? Ahora, también tenemos lo que son enfermedades ocupacionales. Y ojo, estos indicadores o estos ratios, ¿no? Tienen que ser de alguna forma relacionados. No podemos medir de una forma aislada, netamente, porque ha ocurrido en muchos casos que nosotros como auditores hemos ido, digamos, a lo que es a los centros de, obviamente para auditar, ¿no? Lo que es la ISO 45001 o una trinorma, una binorma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de empresas como SGS, donde nosotros auditamos lo que es los compromisos ambientales, en este caso la certificación obviamente de una trinorma, ¿no? De medio ambiente, lo que es 14.001, 45.001 e ISO 9001, ¿no? Entonces le auditábamos lo que es la parte ambiental, ¿no? Hacíamos lo que es el monitoreo ocupacional y monitoreo ambiental netamente, ¿no? Con equipos de medición de aire, de ruido, vibraciones, emisiones gaseosas, etcétera. Por ejemplo, una empresa grande que puede tener laboratorios, empresas certificadores que trabajan en laboratorios, que emiten gases contaminantes al medio ambiente, incluso sustancias químicas que son vertidas en aguas residuales de los mismos laboratorios, pueden de alguna forma dañar, digamos, de alguna manera el aire del ambiente, la saturación de oxígeno en los lugares de trabajo como lo que son talleres de trabajo de, por ejemplo, laboratoristas, etcétera. Entonces acá tenemos los que son también unidos a esto, que es enfermedades ocupacionales, ¿no? Enfermedades ocupacionales que ocurren, que son reportadas por año. Generalmente, eso ocurre cuando nosotros auditábamos y pedíamos toda la data completa, pero esta data tiene que ser reservada, ¿no? Pero pedíamos un ratio, ¿no? El número de trabajadores expuestos a lo que son enfermedades ocupacionales, ¿no? Y, digamos, por ejemplo, trabajadores, van trabajadores a mina, por ejemplo, ¿no? El mismo SGS que envía o Buró Veritas o cualquier empresa de tercera para poder auditar en las mineras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos trabajadores tenían un tiempo de exposición en el trabajo, netamente los inspectores del tema de calidad de aire, y tenían por años trabajando. Entonces, ahí tenían que velar netamente, que tengan en cuenta que esos trabajadores, al estar en contacto con los minerales, al estar en contacto con emisiones, con chimeneas, que es netamente de minería, tenían que hacer lo que es un descarte, ¿no? Un descarte de lo que es problemas de salud ocupacional, ¿no? Entonces, es ahí donde entra a tallar cuando estos colaboradores ya presentaban síntomas e incluso cuando ya los trabajadores ya renunciaban o tenían un mejor trabajo, digamos que ahí lo que es, se aplicaba lo que es un médico, obviamente ocupacional, le pedía ciertos análisis, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya tenían un ratio, ¿no? De cuántos trabajadores egresaban de la unidad con, ya presentando ciertas enfermedades ocupacionales, ¿no? Incluso, por ejemplo, como una anécdota,
algunos colegas, por ejemplo, de ingenieros mineros, ingenieros sanitarios o ambientales, netamente iban a trabajar a minería y de repente iban a campo. Y les daban todo lo que es los uniformes de EPPs adecuados. Dentro de la pirámide de control, en este caso la primera línea de control es tener los EPPs adecuados, y la última línea de control es eliminar netamente el peligro asociado a, digamos, a la labor que están desempeñando, ¿no? Entonces, en esta pirámide invertida del control de lo que es de peligros, a este colaborador le dijeron que se ponían los EPPs, pero como fue a la selva a hacer una inspección para ver lo que es la contaminación cuando se produjo el derrame de petróleo en esta empresa de Petroperú, ¿no? Entonces nosotros fuimos para hacer un análisis de lo que es calidad de suelo y reunir materiales de muestra de suelo. Vimos que el trabajador, por ejemplo, se quitó el polo, ya no usaba los EPP de manga larga, y digamos, y tuvo una picadura, ¿no? Picadura de un mosquito, si no me equivoco, y le agarró una enfermedad a la piel, ¿no? Como se le infectó de decirlo, como una especie de, no cicatrizaba ciertas heridas. Entonces este colaborador, digamos, fue indemnizado por la misma empresa. Entonces es ahí donde debe detallar, ¿no? Enfermedades ocupacionales relacionadas, ¿no? Reportadas por año. También se presentan los casos de reinserción laboral de los colaboradores que han sufrido ciertas enfermedades ocupacionales, ¿no? Es ahí donde detallar mucho lo que son los ratios, ¿no? Que el número de enfermedades ocupacionales reportadas al año y las que incluso las empresas no reportan. Es ahí donde entra a detallar mucho lo que es el área de fiscalización. Si ocurren enfermedades, obviamente que a veces colaboran perdón, el colaborador no reporta, no sabe sus derechos y esas enfermedades no son reportadas. Entonces, es ahí donde entra lo que es una FIL, ¿no? Para cualquier caso de denuncia, cualquier caso omiso que la empresa no haga lo que es un examen médico ocupacional al salir ya a lo que es a la renuncia del trabajador, o de repente pagar la indemnización adecuada dependiendo del grado de enfermedad que tenga, ¿no? Es ahí donde entra lo que es enfermedades ocupacionales, ¿no? Y los ratios aproximados, ¿no? Número de días perdidos también por enfermedades ocupacionales por año, que es el segundo bloque que también se puede relacionar, ¿no? Así como también enfermedades relacionadas al trabajo. Por ejemplo, el número de personas con enfermedades relacionadas al trabajo entre el total del número de trabajadores. Asimismo, enfermedades relacionadas al tipo de trabajo. Número de situaciones prepatológicas entre el número de trabajadores. Prepatologías, obviamente, que no manifiesta síntomas todavía y no es algo patológico, no son enfermedades, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica a un trabajador y sea algo patológico en él, ¿no? Sino que sea número de situaciones prepatológicas que ya van a desbordar en una cierta patología a lo largo del tiempo entre el número de trabajadores totales. Entonces, también es un radio que se maneja para poder hacerlo de manera transversal. No podemos nosotros medir un indicador de capacitaciones, un indicador, digamos, de enfermedades relacionadas al trabajo, sin antes medir lo que son enfermedades ocupacionales o enfermedades relacionadas al trabajo netamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de personas con enfermedades relacionadas al trabajo entre el número de trabajadores, que es muy diferente a lo que son enfermedades ocupacionales reportadas por el año, ¿ok? Entonces, tenemos que diferenciar mucho esos ratios o estos indicadores y poder verlo de manera integral en base a lo que es el rubro de cada empresa, ¿ok? Entonces, acá vemos mucho el liderazgo por parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y por parte también de los colaboradores al ejercer un liderazgo, como le dije en la clase pasada, ¿no? Colaboradores nuevos, no tenían certificados de trabajo, no tenían capacitaciones, y ellos decían, por ejemplo, hay que poner a alguien como líder que hable con la gerencia, que pueda decirle, que pueda haber una reunión extraordinaria con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y poder dar las capacitaciones correspondientes, porque ello va en detrimento de la salud de los colaboradores si es que no son capacitados y se les envía a campo. Por ejemplo, se les envía a minería, de repente no se le adiestra bien con los implementos de primeros auxilios o los EPPs adecuados, y digamos que estos van desarrollando lo que es enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, basta de un detallar, tenía un colaborador que tenía todos los implementos de primeros auxilios, de EPPs adecuados, respiradores, pero no le habían dicho o no le habían capacitado en el uso de respiradores.
tenía un respirador que no iba de acuerdo a la fisonomía de su rostro, no tenía las medidas necesarias, ¿no? Porque hay comedidas, obviamente el respirador, full face en este caso, y digamos que cuando iba, por ejemplo, a medir las emisiones gaseosas de chimeneas, paraba horas de horas midiendo con equipos en chimeneas, con el grado de contaminación y de exposición que es muy alto, porque estar una hora, ¿no? Es muy diferente a estar 8 horas hasta en una semana continua. Entonces, es ahí tallar el uso de respiradores y la capacitación correspondiente. Si la empresa le da, o dices, ¿sabes qué? Yo soy responsable de ti, te pongo tus EPPs, pero no mido enfermedades ocupacionales y no mido como indicador las capacitaciones. Entonces, ¿yo cómo voy a saber que ese trabajador, dependiendo, por ejemplo, de la exposición que tenga, va a desarrollar una enfermedad si mi ratio de capacitación no ha sido adiestrado, no ha sido capacitado en ponerse una mascarilla y exigir que sea la mascarilla adecuada para el tipo de rostro que tiene o la medida necesaria que tiene, o cómo se usa, o de qué manera los filtros de alguna forma están en buen estado o quizás estén desgastados. Entonces, es ahí donde entra a tallar de manera cuantitativa cómo yo manejo las capacitaciones y de manera cuantitativa las enfermedades ocupacionales no relacionadas a ello. Entonces, ahí comienzo a relacionar dónde estoy fallando, de qué manera está mi debilidad para poder prevenir enfermedades. Si yo lo tomo de manera aislada, no voy a saber de alguna forma dónde está el desbalance en esto, lo que es la implementación de seguridad en salud de trabajo. ¿Ok? Entonces, acá vemos muy claro los ratios a evaluar y vemos de qué manera una empresa se puede liderar de una manera gerencial, viendo indicadores y asociados a los costos de la implementación de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ahora bien, tenemos como siguiente diapositiva relacionado también a lo que es exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales, el número de trabajadores aptos entre el número de trabajadores evaluados. Este es muy interesante, ¿no? Ahora que es en el estado de emergencia, en lo que se vio en la ley de vigilancia y epidemiológica, propuesto en este caso por el MINSA, para ver el tema de la COVID-19, ¿no? La importancia que se le da a los médicos ocupacionales y también el tipo, por ejemplo, el número de trabajadores que tienen que tener, digamos, o bien un médico ocupacional o bien un personal relacionado a la salud o quizás lo que es lo que es un profesional de enfermería. ¿Ok? Entonces, es ahí donde entra a tallar mucho lo que es el liderazgo de la parte gerencial, de ver qué tipo de profesional se coloca dependiendo del número de trabajadores según la normativa o la ley 29783 y lo que es el reglamento del MINSA, ¿no? El plan de vigilancia de COVID-19. Entonces, acá vemos lo que son los exámenes médicos ocupacionales, vemos también el ratio que tiene que hacer el número de trabajadores aptos entre el número de trabajadores evaluados, ¿no? El total de evaluados, 50, 100, y el número de trabajadores aptos para poder realizar una función. Por ejemplo, Pepito, Juanito, ingeniero tal, es programado para subir a mina, que en este caso es contratado para hacer el tema de auditor. Es una empresa tercera que va... que tiene que homologar ciertos procedimientos, por ejemplo, este ingeniero va a mina y le hacen un examen médico ocupacional, ¿no? O sea, examen de sangre, lo que es fisiológico, psicotécnico, etcétera. Entonces, tiene que ver los ratios del número de trabajadores aptos entre el número de trabajadores evaluados para sacar cuantitativamente cómo la empresa está haciendo en la labor de contratación. Asimismo, el número de trabajadores aptos con restricción entre el número de trabajadores evaluados, ¿no? El número de trabajadores aptos con restricción médica, en este caso puede ser con ciertas restricciones de lesiones, ¿no? Presentando obviamente sus certificados médicos que están así o que es netamente temporal entre el número de trabajadores evaluados para saber de esa manera qué trabajadores van a subir a mina, en este caso, que es la parte donde las capacitaciones son muy, muy interesantes porque es donde más se evalúa porque los riesgos son mucho más altos, ¿no?
que estar, por ejemplo, en ciudad, que estar, por ejemplo, en una industria, etcétera. Asimismo, también tenemos los números de trabajadores no aptos entre el número de trabajadores evaluados, ¿no? Trabajadores que no cumplen, por ejemplo, examen médico ocupacional, glucosa alta, no tratada a lo largo del tiempo, no apto, colesterol elevado, entre el número de trabajadores evaluados. Es ahí donde entran lo que es exámenes médicos ocupacionales para ver los trabajadores de qué manera pueden ser evaluados, ¿no? El número de conformidades, también tenemos número de conformidades de ST por año, ¿no? Las conformidades que se cumplen según el checklist de la normativa asociada a lo que es la Ley de Seguridad Nacional del Trabajo. Número de conformidades en ST, de no conformidades, de número de la normativa que no está implementada todavía en la empresa por año, para ver el alcance de cómo podemos nosotros lograr la implementación correcta en el recurso del tiempo y abarcar lo que es la mayor normativa posible. Ahora bien, la siguiente diapositiva me consta de lo que es... Antes de ello, quisiera verles un video y de ahí regresamos a lo que es el aspecto cuantitativo para que ustedes tengan una mayor noción en base a todo ello. ¿Okay? Quisiera ponerles un video de lo que, cómo se hace un análisis cuantitativo, ¿no? Y lo que es el índice de frecuencia de accidentes, y de ahí regresamos a lo que es a medir netamente la parte teórica. ¿Ok? Un momento, por favor, para poder compartir este video. Esta nueva sección, en la cual vamos a hablar de fundamentos y aspectos de ingeniería. ¿Por qué? Bueno, tengo que hacer una actividad por ahí y me tengo que preparar, entonces esto me sirve de refuerzo y bueno, si les puede servir a ustedes en sus estudios, pues qué bien. Y bueno, vamos a empezar con el estudio del trabajo, con el índice de frecuencia de accidentes. Pero primero, ¿qué es el índice de frecuencia de accidentes? Pues es un indicador que representa el número de accidentes durante la jornada de trabajo por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que durante un año se ve cuál es la frecuencia de accidentes que va a haber en este periodo. ¿Y cómo se calcula? Bueno, es el número de accidentes incapacitantes entre el número de horas trabajadas por 10 a la 6 o por 1.000.000. Pero ¿de dónde sale este millón? Bueno, este millón sale de calcular, aquí está, 500 trabajadores por 250 días por 8 horas de trabajo. Vean, aquí lo ven. ¿Y por qué es así? Bueno, porque básicamente nosotros aquí en México estamos basados en las ANSI. Este número, este 10 a la 6 de acá que ven, o este millón de horas, están reguladas así en la ANSI, lo cual les dice eso que les estoy diciendo. Representan 500 trabajadores por 250 días al año por 8 horas de jornadas trabajadas. Es de ahí donde sacamos ese número de 1.000.000. ¿Y para qué les sirve? Bueno, pues básicamente lo que les sirve esto es, por ejemplo, si tú estás trabajando en el área de planeación, obviamente que tú necesitas saber cuánto es el recurso de personal que vas a necesitar. Y bueno, te sirve para calcular esa necesidad extra que tienes, porque obviamente tú no sabes cuántos accidentes vas a tener. Este índice te dice más o menos, es un pronóstico sobre lo que vas a tener de índice de personas incapacitadas durante un año laboral. Y obviamente que tienes que estar basado en base de datos, tienes que tener estadísticas sobre esto. Realmente es muy sencillo, no es complicado de saber, solamente tienes que saber bien definir o hacer bien tus cálculos sobre esto y tienes una visión muy, muy cercana
a lo que podrías necesitar de personal durante un año. Les digo, les sirve si estás en el área de planeación, si eres, no sé, jefe, supervisor, gerente de algún área. Obviamente esto está basado en áreas productivas, aplica para cualquiera, pero está basado en áreas productivas. ¿Por qué? Porque son las áreas donde generalmente tenemos más frecuencia de accidentes, donde tenemos más incapacidades. Entonces, les sirve mucho para esto. Digo, espero les sirva. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. Y vemos, en el área de producción de una empresa trabajan 1000 trabajadores, con una jornada laboral de 8 horas por 28 días laborables. La siguiente tabla representa los accidentes ocurridos en este periodo. Y tenemos una tabla y vamos a calcule el índice de frecuencia de accidentes. ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular las horas trabajadas. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Son trabajadores, son horas, jornada y días. Y es fácil, tenemos 1000 trabajadores. Menso. Esperen. Tenemos 1000 trabajadores. La jornada es de 8 horas y los días nos dice que son 28 días laborables. Entonces acuérdense, esto lo calculamos simplemente es multiplicar todos estos y ya tenemos las horas de ese periodo, de ese mes, es 224 horas. Porque tenemos que calcular los días, son los días, ¿cuántos? 28 por 8 y eso por los 1000 trabajadores. Ahora, recuerden, acá está la fórmula. La fórmula es bastante sencilla, solamente hay que tener, les digo, hay que tener conocimiento sobre qué es lo que vamos a sumar. Por ejemplo, aquí ya tenemos el coeficiente, que es este. Ahora tenemos que saber qué es lo que vamos a dividir. Y les comento. Aquí que vamos a sumar solamente lo incapacitante. Estos días que son accidentes de incapacidad total, permanente, este que es parcial. Este dice aquí accidente level o sin incapacidad, ese no lo vamos a sumar. Y el de abajo sí que son incapacidades temporales, que lo que es más frecuente en donde trabajamos. Y ya tenemos que es lo que el número de trabajadores reales, de número de accidentes incapacitantes. Y bueno, obviamente este es sencillo. Nada más es una simple división. Ya tenemos un número. Ahora esto lo vamos a multiplicar por 1.000.000. O 10 a la menos 6, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo multiplicamos? Bueno, eso es muy fácil, ya saben, en la calculadora solamente le ponemos el triangulito hacia arriba y en la compu pues es lo mismo, poner el 10, que es el símbolo, a la 6 o por el millón directo. Y ya tenemos, este es nuestro índice de frecuencia de incapacidad que vamos a tener. Obviamente, siempre para lo que tenga que ser en producción, o más bien dicho, visto del área de la ingeniería, siempre lo van a redondear al el número de arriba. Son 550 trabajadores. Y con esto ya pueden tener una visión de cuántos trabajadores en el periodo de un año ustedes van a tener con incapacidades para poder calcular en su planeación cuánta gente van a contratar extra en el lapso de ese año. Y bueno, como ven, no es difícil.
Es bastante sencillo calcular esto y bueno, espero que les haya servido. Y si tienen ahí alguna duda o algún otro tema del que quieran que haga video, pues ahí me... Ok, bueno, este video lo que le propuse para seguir con las siguientes diapositivas para que puedan entender de una manera práctica, ¿ok? Ahora bien, regresando a lo que es a las ecuaciones, para que puedan comprender mejor cómo se realiza lo que es el análisis cuantitativo, ¿ok? Ahora bien, nos quedamos en no conformidades y lo que es incidentes e incidentes peligrosos, ¿no? Pero más que todo lo que vimos en el video, lo que hemos visto en el video es muy interesante, ¿no? Porque vemos acá el número de trabajadores que tenemos que contratar, obviamente, en base al número de accidentes que ocurren en una fecha determinada, en este caso, el ejercicio que vieron el video fue de 28 días, fueron 8 horas diarias de trabajo, por un número total de 1.000 trabajadores, y vemos de qué manera el número de accidentes entre el total de ese periodo multiplicado por 10 a la 6, que es netamente la formulación de sacar este ratio, me indican el número de trabajadores que tengan que contratar adicionalmente. Entonces, vemos acá también el grado de contratación. ¿Qué cantidad de trabajadores ya la empresa tiene que y estar familiarizada para contratar en el caso de tengan estos accidentes que puedan ocurrir en el transcurso del tiempo o en un periodo determinado, ¿ok? Entonces vemos acá que el indicador netamente no es un indicador aislado, es un indicador que tiene que ser transversal a los demás, ¿no? Incluso interrelacionado de varias áreas, inclusive de varios sectores. ¿Por qué? Porque netamente el número de contratados, de trabajadores contratados, también va a ser lo que es el número de trabajadores que tienen que ser como parte de la visión de la empresa, como parte de la misión del programa de estrategia de la empresa. Por ejemplo, trabajadores en el área de ventas. ¿Cuántos trabajadores en el área de ventas tengo que contratar adicionalmente para que es adicionalmente en base a los accidentes de trabajo que hay, por ejemplo? Entonces esos ratios tienen que ser netamente relacionables, ¿no? Para poder explicar de una mejor manera en lo que es de la parte gerencial un SST. Entonces vemos acá de una manera integrativa cómo estos ratios van a ser relacionables. Okay, es un tema muy interesante en base a ese ejercicio en Excel el video que les pasé hace un momento. Okay. Acá tenemos lo que es incidentes e incidentes. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe que le interrumpa. Tengo una pequeña duda en el tema del número de trabajadores. Yo trabajo en un hospital y en el hospital hay parte administrativa y parte asistencial. Son aproximadamente 2.200 trabajadores entre casi nombrados y cerca de 500 trabajadores terceros. Entonces, no hay manera como saber cuántas horas hombre tiene la institución en total, porque en la parte asistencial hacen guardias, ¿no? Y son guardias de 12 horas, ¿no? O de 24 horas y no, lamentablemente el hospital no tiene una data exacta. ¿Cómo podría ser en este caso? ¿Las horas hombre podría ser aproximadas o tienen que ser netamente eh, exactas para tener estos coeficientes? No, las horas hombre, incluso, por ejemplo, si, por ejemplo, hubo un estudio, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde, por ejemplo, no sé si has visto lo que es en Japón, ¿no? En Japón mucho lo que se da, o las horas hombres de trabajo es muy diferente a cada país, ¿no? Entonces, según la OIT, a veces hay unos temas muy puntuales que, por ejemplo, en Japón, lo que es, como hacen mucho lo que es el trabajo, inclusive en China, lo que es mucho el trabajo de manufacturas, por ejemplo, sin ir mucha explicación, tampoco muy fuera de lugar, ellos trabajan, digamos, 8 horas, inclusive tienen unas horas que no trabajan porque netamente son siesta.
Entonces, es ahí, incluso hay normativas relacionadas a ello y se quiere implementar también en el Perú, pero en este caso, como hay otras realidades, hay otro sistema de tecnología, ¿no? Entonces, también hay otras viviendas que no son acondicionadas, ni tampoco el trabajo, que acá es muy diferente al trabajo de allá en instalaciones, no podemos condicionar. Pero dicho esto de paso, es el promedio, Andrés, ¿no? O sea, no necesariamente al pie de la letra todo, sino se saca lo que es un promedio. ¿Por qué? Porque como es estadística, los indicadores, ¿no? Van a sacar lo que es un espacio muestral de personas y un espacio muestral también de horas de trabajo, ¿no? Entonces, es necesariamente un promedio, no necesariamente que todos cumplan con eso. Si ves que la mayoría de los 20 trabajadores tienen 7 horas que están laborando y a uno se le escapa 5 o 6 horas, netamente se cumple con ese promedio, ¿no? El promedio más cercano al espacio muestral que se va a lo que es a cuantificar, ¿no? No hay ningún problema. Y en el tema, profesor, sobre los terceros, que son solamente por orden de servicio, o sea, nosotros damos un producto, ¿eso también le consideran, nuestro trabajo también le consideran horas hombre? ¿O solamente los que están en planilla y CAS? Mira, netamente lo que es lo que es la SUNAFIL, que te dice, la SUNAFIL dice que todos tienen que estar en planilla, lo que están cumpliendo labores dentro del margen de un SST. Trabajador que no esté en planilla es muy susceptible de que la empresa sea sancionable, ¿no? Pero si es una tercera, obviamente tiene que homologarse. Y al homologarse, por ejemplo, el procedimiento de un trabajador que está en planilla dentro del hospital en que tú estés trabajando, tiene que también acondicionarse a las horas hombre de trabajo de una tercera, necesariamente. ¿Ok? Ya, profesor, Dice gracias. homologación de procedimientos, en este caso. Ujú, gracias. Ya, ok. Listo. Entonces, dicho esto de paso, vemos lo que es el número de accidentes y accidentes peligrosos. Tenemos número de incidentes peligrosos entre accidentes reportados por año. Asimismo, dentro de un programa anual de SST, ¿no? Que se figura, bueno, este programa anual de ST, como si ustedes están trabajando, por ejemplo, Andrés está trabajando en un hospital, digamos, hay otros que están trabajando en retail, pueden estar trabajando en metalmecánica, etcétera. Dentro de ello existe lo que es un programa anual de seguridad y salud del trabajo. Dentro de este programa anual de seguridad y salud del trabajo van a haberse establecido políticas ambientales, políticas de seguridad y salud del trabajo, así como también van a verse metas, objetivos, etcétera. Ok, en base a esto, les voy a alcanzar algunos programas anuales al coordinador para que ustedes puedan analizarlo, porque el programa anual de seguridad y salud del trabajo está en internet, está de cualquier empresa, sea Coca-Cola, Pepsi, municipios, municipalidades, y el programa anual de seguridad y salud del trabajo es tipificado o está maqueteado, como se dice, o estructurado, que es el término correcto, dentro de la normativa de la ley 29783 y el reglamento 050, que le da un aterrizaje valioso a lo que es la terminología básica y que cumple obviamente la normativa, ¿no? La ley de seguridad en el trabajo 29783. Entonces, ahí se tipifica toda la estructura que debe tener el programa anual en lo referente a un SST, o Seguridad Salud en el Trabajo. Eso se encuentra en internet, pero también les puedo hacer llegar algunos manuales para que ustedes vean ahí también dentro de las metas cómo el análisis cuantitativo de ratios está ahí, ¿no? Dependiendo de cada rubro, se establece lo que es este ratio. Por ejemplo, programa anual, hay un ratio que es número de actividades ejecutadas entre el número de actividades en total, ¿no? Por ejemplo, cantidades ejecutadas de, por ejemplo, capacitaciones, el tema de charlas de 5 minutos, el tema de primeros auxilios, actividades, por ejemplo, de primeros auxilios, simulacros, entre el número de actividades en total. El número de actividades en total programadas solamente por un periodo de tiempo. En ese caso, siempre un indicador tiene que tener primero periodo de tiempo, número total de actividades, número total de trabajadores, número de horas hombre que elabora, etcétera. O sea, tienen que ser ratios con números, ¿no? En ese caso, como su compañero de la clase dijo, tienen que tener un número aproximado, ¿no? Porque son estadísticos, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, en indicadores de capacidad y competencia, tenemos número de inspectores o profesionales de la salud que se ocupan de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Lo que respecta a lo que es incidentes y incidentes peligrosos. El número de trabajadores que reportan incidentes peligrosos
entre el número de trabajadores de la empresa, ¿ya? Número de incidentes totales que ocurren en una empresa entre el número de trabajadores de la empresa, ¿no? Por ejemplo, reportan lo que es incidentes peligrosos, no tipificables en accidentes todavía aún, pero sí próximos a ocurrir, ¿no? Como un incidente peligroso, entre el número total de trabajadores. O sea, 100 trabajadores y ocurren en un periodo de tiempo, en un mes, 5 incidentes peligrosos. Hay un ratio ahí que se ve dónde está fallando la empresa, ¿no? En dónde, cuáles son los incidentes que se reportan en ese periodo y en qué sector se está o sea, digamos, dando, digamos, de una manera más evidenciable un mayor número de incidentes. Entonces, es ahí donde entra a tallar las correcciones en este proceso de implementación de lo que es de la seguridad y salud en el trabajo netamente. Ok. También tenemos el siguiente cuadro. El siguiente cuadro me reporta lo que es indicadores de actividades. Número de días de formación entre el número de inspecciones. Tenemos lo que es la capacitación. Número de horas de capacitación en seguridad y salud del trabajo entre el número de horas trabajadas al año. Por ejemplo, SUNAFIL llega, dice, demuéstrenme que ustedes están capacitando. Evidencia, registros obligatorios, registro de capacitación por año según el programa anual. Les voy a dar algunos manuales de programas anuales, ¿no? Del tema de SST con el coordinador para que ustedes chequeen los ratios de capacitaciones y de qué manera estos ratios me cuantifican el número de horas de capacitación en el tema de seguridad y salud del trabajo entre el número de horas trabajadas al año, por ejemplo, en la empresa. ¿Ok? Un trabajador, por ejemplo, al año, 8 horas diarias, al año establece una determinada cantidad de horas entre el número de horas que lo capacitan en la organización en el tema de seguridad y salud del trabajo. Acá vemos las horas invertidas y también los costos asociados, ¿no? Del que vamos también ya a unas diapositivas que vamos a adelantar, me van a generar los costos que la empresa hace en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Los costos, lo que se dice costos por beneficios, ¿no? En este caso, o sea, ¿de qué tanto yo invierto en las capacitaciones, en el tema de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y los beneficios que hace para la empresa, ¿no? Obviamente que hay, si bien invertimos como parte de la parte gerencial de empleadores en aspectos de capacitaciones, inducción, seguimiento, procedimientos, cursos, certificados, etcétera, tenemos la ventaja en que se va a lo que es a respetar o dar prevención en lo que es la vida de los trabajadores, ¿no? Ok, por ejemplo, ahora la SUNAFIL está multando un montón de dinero en base a porcentajes de OIT, que lo vamos a ver ahorita en las diapositivas, en lo que son multas y sanciones, en cuanto a que no tenemos evidencias de capacitaciones, evidencias de formación y toma de conciencia, evidencias de enfermedades ocupacionales, evidencias de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, es ahí donde va a detallar los costos y beneficios relacionados a que una empresa, perdón, evidencie lo que es los compromisos que tiene y las evidencias respectivas, ¿no? Porque la SUNAFIL está presto para, obviamente, para multar a las empresas que no están con las respectivas registros o con las respectivas capacitaciones de acuerdo a lo que es a la seguridad y salud del trabajo, ¿ok? También tenemos el número de capacitaciones en seguridad y salud del trabajo realizadas entre el número de capacitaciones en seguridad planificada. O sea, yo planifico, según mi programa anual de seguridad ocupacional, 30 capacitaciones y ejecuto solamente 5. De repente hay gran ausentismo por parte de los colaboradores, ¿no? Y que lo vamos a ver reflejados en que, como le dije anteriormente, este ratio que les voy a alcanzar en este manual, de un programa anual, como ejemplo de una empresa X, ¿cómo va unido esto a que, por ejemplo, personas, capacitaciones se planifican 50, van solamente 5? ¿Por qué? O sea, ¿por qué motivo van una cierta cantidad de personas y no todas? O sea, ¿cuál es el motivo? Y ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, una empresa tal que auditamos, una empresa como, por ejemplo, Buró Veritas, es certificadora, una empresa de retail, que tenía gran ausentismo en lo que es capacitaciones.
La parte gerencial no da. ¿Por qué? ¿Por qué los trabajadores se ausentan tanto? ¿Por qué los trabajadores no tienen el grado de interés de ir a clases? ¿Por qué? Es la motivación, es la voluntad interna de cada trabajador. ¿Por qué? Entonces, no se sabía netamente el por qué. Y muchos decían de los colaboradores que no analizaban bien el tema, decían era por parte del interés del trabajador, que no se estaba interesado en estas capacitaciones de primeros auxilios, el tema de rescate, el tema de cosas así por el estilo. Entonces, pero nunca lo que se evidenciaron la relación que existe entre los indicadores de capacitaciones realizadas, su ausentismo, el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, iban 5 de 20 capacitaciones planificadas en un periodo de tiempo. ¿Por qué? Entonces, cuando ya ven de una manera gerencial, el tema de las capacitaciones y el por qué hay gran ausentismo, se ve que era que la empresa, por ejemplo, tenía en el cronograma de trabajo que le daba, tenían a colaboradores que llegaban cansados del viaje, ¿ok? Tenían mucho que, lo que es, no, o sea, planificaban por el área administrativa de logística, que enviaban a colaboradores, por ejemplo, a campo, y llegaban cansados. Por ejemplo, iban de lunes a viernes, llegaban viernes, tenían capacitación el día sábado. Y el día sábado la gente estaba cansada y la mayoría de gente no iba. Especialmente nuevos, colaboradores nuevos. ¿Por qué? Porque tenían que habituarse a lo que son los viajes de campo, informes cuando llegaban de campo a Lima. Entonces no iban a capacitaciones. Entonces es ahí donde se ven los ratios, ¿no? De ausentismo, ratios por parte de la contratación, ratios por parte de recursos humanos, etcétera. Entonces, acá se ve lo que es la parte integral o sistemática de cómo una organización se tiene que adaptar a ello, ¿no? Un EST no puede estar desvinculado a la parte gerencial, a la parte de recursos humanos, a la parte de contratación, etcétera. Se tiene que ver, para ver un buen diagnóstico, una parte sistemática o integral. Solución. Se habló con la parte de recursos humanos, obviamente que ellos dijeron, la parte de gerencia, la parte del jefe, tiene que elaborar mejor cronograma para capacitaciones, ¿no? Dar una prioridad a los nuevos, las personas más antiguas, obviamente que ya están capacitados y distraerlos, dejarlos ciertos días, obviamente pagados, hasta un día completo pagado, que un día anterior no tuvieran viajes y tuvieran en todas sus facultades mentales, obviamente, un buen descanso, ¿no? Para poder, digamos, adquirir los conocimientos importantes y relevantes. O sea, no era el factor motivación, sino era un factor, ni siquiera el exponente que exponía mal, sino era un factor de lo que es, obviamente, un cronograma de trabajo bien estructurado, ¿no? Conforme tanto la parte gerencial de recursos humanos y por parte de ratio de ausentismo en capacitaciones. Es por ello que todo tiene que dar de la mano en ratios y poder ver de una manera transversal, de una manera interrelacionada, ¿ok? Este es, por ejemplo, como anécdota de lo que pasó y cómo se solucionó el tema viendo de una manera gerencial e integrativa. También tenemos el número de personas aprobadas entre el número de personas evaluadas, ¿no? Personas que jalan los cursos de capacitaciones o inducciones, ¿no? Que no les interesa, o en este caso que faltan, ¿no? Ahí también tienen que ser ratios, por ejemplo, evaluaciones de personal que dicta el curso, ¿no? O evaluaciones pasadas, certificados, o personas que un gran estímulo laboral, que tienen que estar relacionadas a otros ratios. Ahí se evalúan ciertos ratios y se analiza dónde está fallando la empresa, la organización. Asimismo, el monitoreo de higiene ocupacional es muy diferente a lo que es un monitoreo ambiental, por ejemplo, ¿ya? Acá se ve el número de parámetros incumplidos entre el número de parámetros totales. Por ejemplo, no parámetros, por ejemplo, de lo que es higiene ocupacional, lo que es, por ejemplo, monitoreo ocupacional de ruido, monitoreo ocupacional de aire en el ambiente donde están colaborando, el número de parámetros incumplidos. Por ejemplo, si incumple aire, hay mucha contaminación dentro de un taller, ¿no?, de soldadura, entre el número de parámetros totales que sí cumplen, digamos, el número de parámetros aire, ruido, etcétera, de un total de 20 se cumplen 3. Se ve que la higiene ocupacional allí es muy deficiente. Entonces, ahí entra a tallar mucho lo que es también la parte gerencial, la parte del empleador, la parte de equipos que en mal estado, mantenimiento, que también hay ratios, hay lo que es cuantitativamente, se tienen que medir, por ejemplo, en el área de mantenimiento, en el área de equipos, en el área técnica,
qué equipos están siendo afectados, qué equipos están siendo ya, obviamente, que tienen que salir del taller, que causan mucha contaminación, quizá mucho ruido excesivo en el ambiente, y de esta forma verlo porque este ratio está muy elevado, ¿no? ¿Por qué incumple tanto? Por equipos defectuosos que ocasionan un ratio bajísimo de calidad en el ambiente y ello me va a desintonizar lo que es la máxima eficiencia y eficacia de lo que es una organización en cumplir con los estándares correctos en seguridad, salud y salud ocupacional en el ambiente, ¿no? Es los ratios cómo van interrelacionados, ¿no? En realidad. Ahora bien, la siguiente diapositiva que tenemos es referente a, bueno, número de controles operacionales implementados, el número de controles operacionales planificados, ¿no? Simulacro de emergencias. Número de simulacros realizados entre el número de simulacros planificados, ¿no? Empleados no les interesa hacer simulacros, no les interesa participar dentro de simulacros planificados. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Se sacan los ratios, ¿no? Por ejemplo, empresa que no realizaba evacuación, simulacro contra incendio, no les interesaba hacer esto, no, personal que sí le interesaba, personal que era ya adiestrado, incluso era voluntario bomberos, personal que sí le interesaba. Esto involucra muchos factores, ¿no? Factores también netamente de tener cierta inclinación para lo que son primeros auxilios, cierta vocación para ser parte, por ejemplo, de un comité de seguridad y salud ocupacional, ¿no? No toda persona va a influir o va a liderar un área, ¿no? Que se va a preocupar por trabajadores, va a tener una cierta inclinación a lo que es seguridad y salud ocupacional, de otros trabajadores no. Sí tiene que ver mucho lo que es simulacro de emergencia, especialmente personal que se encuentre muy relacionado a factores de riesgo de incendio. Por ejemplo, en este caso, no hacer un simulacro de terremoto, inclusive de sismo, perdón, o sismo terremoto, y ver de qué manera las personas reaccionan a ellos, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer mucho lo que es las charlas, las capacitaciones, la concientización, para ver por qué este ratio está disminuyendo, o en este caso está dentro de las expectativas adecuadas dentro de una organización, ¿no? Este es el tema mucho de liderazgo, ¿no? Y que tanto la parte del empleador o gerencial va a poder gestionar la importancia de vida a lo que es los riesgos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, empresas como por ejemplo los bancos, tienen, tienen un comité de seguridad en el trabajo, si tienen, porque son mayores a 20 trabajadores, Banco Scotiabank, Banco Continental, Interbank, y ahora, ya en adelante, en Europa o en otras partes del mundo, se está viendo lo que son finanzas sostenibles o lo que son finanzas verdes. Asimismo, se está viendo el tema de la sostenibilidad e imagen corporativa, GRI, reporte de sostenibilidad, que ven más que todo indicadores de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahí se ve muy bien cómo las empresas van a hacer, digamos, en base a estos indicadores, van a estar haciendo capacitaciones, simulacros. En este caso, por ejemplo, en los bancos se está haciendo últimamente finanzas verdes. ¿Y qué tienen que invertir ahí? Netamente capacitaciones. ¿En qué? Por ejemplo, ahora ingenieros son capacitados en finanzas verdes, bonos de carbono. Entonces, es ahí donde el grado de profesionalización y especialización que nos lleva ya a estos cambios, por ejemplo, climáticos que están pasando en la actualidad, por ejemplo, lluvias que antes no había, bueno, estas lluvias se fueron, dice que ya el Senami ha dicho, ya por un reportaje, obviamente, en horas anteriores, que, por ejemplo, Lima va a presentar intensas lluvias, como en el año 1970, ¿no? Aproximadamente 4 milímetros, ¿no? Que para nosotros, obviamente, como costeños, ¿no? Algunos que ya vivimos bastante tiempo en Lima, no estamos acostumbrados a que llueva tanto en un clima tan desértico. Entonces, ahí está viendo cambios muy drásticos en cuanto al clima, en este caso lo que está viendo los ciclones, en este caso que nunca ocurría. Entonces, en este caso están habiendo muchos cambios. Entonces, es ahí donde posiblemente los bancos están ya abriendo un paso a más indicadores en el aspecto de sostenibilidad, ¿no? Qué tan sostenible es dar un préstamo, por ejemplo, a un trabajador que sea un empresario que tenga diversos terrenos, digamos, de cultivo y que tanto riesgo tengan al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que tanto sea la capacidad de inversión que le puedan dar a un agricultor que, por ejemplo, puede haber un cambio climático extremo, una sequía,
o halo de un clima impredecible, como en este momento, a elevarse la temperatura tal y la contaminación tal, y pueda tener un personal que sepa manejar esos indicadores. Entonces, es ahí donde entra a tallar que a nivel de este tiempo debemos manejar indicadores interrelacionados en diversos rubros, sea en bancos, retail, en empresas obviamente, de diversos rubros, ¿no? Ahí vemos cómo se va a interrelacionar todo de acuerdo a lo que está viendo en la actualidad. Ahora también, tenemos lo que son indicadores reactivos. Estos indicadores son más utilizados en lo que es en el campus en sí, ¿no? Son índices de accidentabilidad, más que todo, mediante los índices estadísticos, ¿no? Que permiten expresar cifras relativas a la accidentabilidad de una empresa. ¿Ok? Netamente, esto es útil. Indicadores reactivos, también indicadores proactivos, ¿no? Indicadores reactivos netamente se ve en lo que es la parte de la realidad de una empresa. Proactivos es lo que nosotros tenemos como indicador para cuidarnos y protegernos antes que suceda un accidente, ¿no? Indicador reactivo es cuando ya el accidente lo tenemos acá, ¿no? Presente es reactivo. Bueno, el índice de frecuencia, como vimos anteriormente en los cuadros, me mide el número de accidentes incapacitantes en el mes multiplicado por 10 a la 6 o por 1.000.000 entre horas hombre trabajadas en el mes, ¿no? En este caso 28, 30 días que se le define. Tanto esto, incluso el índice de frecuencia es para personal de administración, comercial, técnico y personal de producción, etcétera. ¿Ok? Acá es muy interesante lo que es de frecuencia porque es para diversos rubros, ¿no? Acá es muy independiente que sea minera, metalmecánica, etcétera. También tenemos el índice de gravedad. El índice de gravedad es referente al número de jornadas perdidas por cada 1.000.000 de horas trabajadas, ¿no? Tenemos el índice de gravedad, ¿no? Las jornadas perdidas o no trabajadas son las correspondientes a incapacidades temporales, más las que se fijan en el baremo por la valoración del IGE del accidente de trabajo. Bueno, esto es según un ratio, ¿no? El baremo, ¿no? Según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada, ¿no? Bueno, eso se encuentra dentro de la norma ANSI, ¿no? Que son el índice de gravedad, ¿no? En este caso se ve el número de días perdidos por accidente de incapacidad en el mes, ¿no? Ven, por ejemplo, ¿cuántos días la empresa pierde de un colaborador, puede ser un jefe, un gerente, ¿no? Por un accidente incapacitante que lo pueda paralizar, por ejemplo, una lesión en el hombro, lesión en el brazo, que no pueda manejar un auto, que no pueda cumplir las funciones o la funcionalidad correcta según su procedimiento, entre horas hombre trabajadas en el EBS, y ven las pérdidas que ocurren dependiendo de ello. Asimismo, también tenemos al índice de incidencia, ¿no? Este mismo puede expresarse en porcentajes o 10 al cuadrado en este caso. Y como vemos, ¿no? En este caso, para poder explicarles, se encuentra dentro de la normativa ANSI Z16-1973, ¿no? Este parámetro, este índice es un parámetro claro e intuitivo para la dirección de los trabajadores de una empresa. Sin embargo, no permite tener una comparación directa con periodos de mes. Por ejemplo, esto no puede tener mes, trimestre o año, pero sí un periodo, ¿no? Lo que se puede tener, analizar a inferior a un año, ¿no? No puede tener un mes exacto, trimestre exacto o un año exacto. Se debe emplear una expresión, ¿no? De la siguiente manera y se debe dividir entre el número de meses, que es lo típico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de siniestros al mes multiplicado por 12, donde entre el número de meses, ¿no? En este caso se da un ratio, lo que es el número de accidentes ocurridos por cada 100 trabajadores, ¿ok? Pero así la ecuación es básica, lo que es el índice de incidencia que va unido a lo que es al índice de frecuencia, ¿no? En este caso, el IF se saca primero, luego se establece lo que es el índice de incidencia, ¿no? Que es el índice de frecuencia multiplicado por el índice de gravedad y dividido entre 1.000 para sacar lo que es el índice de incidencia. O sea, hace uso de los dos índices anteriormente descritos, ¿no? Para saber lo que es el índice de incidencia o el número de lo que es de accidentes ocurridos por cada 100 trabajadores para tener un mayor bosquejo o un mayor análisis de cómo se gestiona la empresa en materia cuantitativa, ¿no? De accidentes o incidentes, ¿ok? Simo, acá tenemos ya las últimas parámetros. Bueno, acá tenemos lo que es accidentes. Vimos el video, ¿no? Para el video que les voy a pasar a continuación, que también lo pueden buscar en YouTube, que es cómo se administran los ratios, ¿no? No es nada del otro mundo, sino solamente son esquemas de formulación en cuadros Excel, pero
viéndolo bien, obviamente, en la parte conceptual. Ahora bien, como vemos en los costos en riesgo de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Tenemos como pago de multas del Estado, ¿no? Que oscilan entre 0.1 y 200 UIT según es una fila. En este caso puede ser una sanción penal que puede ser de 1 a 8 años de cárcel según la modificación del artículo 168A al Código Civil. Al incumplir, ¿no? Al incumplir lo que es una cierta normativa, ¿no? Se puede llegar hasta un máximo de 1 a 8 de cárcel, ¿no? Asimismo, hasta 4 años por poner en peligro inminente la vida, salud e integridad física de los colaboradores. Por ejemplo, una empresa hace caso omiso, no tiene lo que es el IPC en una empresa, pueden decir hasta 4 años por poner en peligro al empleador, ¿no? O 8 años si ocurre un accidente fatal, ¿no? Lo que es una muerte, puede ser hasta 6 años por accidente grave de un trabajador, ya netamente es una FIL, lo que es una pena de cárcel, ¿no? Si la muerte o lesión grave se produce como consecuencia de incumplimiento de las normas por parte del agraviado, trabajador o tercero, no habrá una responsabilidad penal, ¿no? O sea, si se logra mediante el método de investigación que el agraviado ha sido el responsable, obviamente que el empleador se libra de una responsabilidad penal, pero previamente esto es sujeto a una investigación, ¿no? Bueno, los costos asociados a multa, ¿no? Esto lo voy a dejar en las diapositivas, obviamente, para que ustedes lo analicen. Se encuentra dentro del reglamento y también dentro de la página de SUNAFIL, donde están todas las multas asociadas, ¿no? ¿De qué manera se ve la diferencia entre una micro, pequeña, y lo que es una REMIPE, ¿no? Que se ve por el caso del número de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, una microempresa, ¿no? Tenemos a la gravedad de la infracción, que en este caso en los 3 cuadros, en micro, pequeña y una REMIPE, vemos, por ejemplo, tenemos en leves, graves y muy graves. Y en este caso, en la columna 1, vemos lo que es los porcentajes, 0.10, 0.25 y 0.50, ¿no? Obviamente que son los porcentajes que van a multiplicar por la UIT y asociarlos a lo que es la multa, ¿no? Por ejemplo, si cuenta con un solo trabajador, la tasa es 0.10 por multiplicado por la UIT, donde se saca el grado de sanción. Al igual que si son 2 trabajadores, se multiplica por 0.12 o por 0.30 si la grave, o la muy grave 0.55 por la UIT, si es el caso del número de 2 trabajadores. Y se utiliza la escala de 0.15, 0.35 y 0.65 en la columna número 3, si son 3 trabajadores, y así consecutivamente, hasta llegar, por ejemplo, a 10 a más trabajadores, se utiliza la tabla de 0.50 para leves, 1 para grave, para muy grave 1.50 de una UIT. De esa forma, van a ver los costos asociados a multas y de cómo las empresas tienen que estar prestos a ello o tomar mucha atención, ¿no? Para no ser multadas o llegar a ser sancionadas. Este es un tema muy interesante para poder cuidarse, ¿no? En una microempresa, de que obviamente hay muchos trabajadores que dicen, ah, mi empresa es microempresa, pero tu trabajador está en planilla. Ah, ya, obviamente que tienes que tener todo lo de reglamentación respecto a hacer una microempresa porque hay una sanción pecuniaria, ¿no? Obviamente, ¿no? También tenemos lo que es pequeña empresa. Asimismo tenemos en leves, graves y muy graves, ¿no? Acá se mide por rango, ¿no? De 1 a 5 trabajadores tenemos los ratios de 0.21 y 1.70. Y el máximo de trabajadores en una pequeña empresa, de 100 a más trabajadores, tenemos el ratio de 5, 10 y 17. Como vemos, a mayor cantidad, número de trabajadores, obviamente la multa de UIT es mayor, ¿no? En este caso se multiplica, por ejemplo, leve 5 por una UIT, o 10 por una UIT, o muy grave 17 por una UIT, que son los ratios de cómo multiplicar. Y cuando tenemos el número de una REMIPE, ¿no? Es, por ejemplo, de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 25, hasta llegar a 1000 y más trabajadores. En este caso, perdón, a una no MIPE, perdón, que dice abajo, lo iba. Entonces, tenemos en leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos para 1000 a más trabajadores, tenemos de leves hasta 30 multiplicado por una UIT, imagínense cuánto es, ¿no? Y una muy grave, 100 UIT, ¿no? La tasa multiplicada por la UIT en cada columna. Entonces, vemos que el número de trabajadores de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 25, de 26 a 50, tienen sus respectivas tasas y referente a lo que es al grado, a la gravedad de la infracción, ¿no? Si la gravedad de la infracción es leve, no hay nada tasa, si hay una grave, otra tasa, y si es una muy grave, otra tasa.
¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver en una casuística, no en un caso en particular. Por ejemplo, tenemos en lo que es en tres tipos de relación, ¿no? Entre ventas brutas anuales, número de trabajadores y tipo de multas. Cómo esos tres factores se van a interrelacionar para lo que es en los costos relacionados a no implementar un sistema de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, tenemos una persona natural con negocio y lo que es una persona jurídica. En estos casos varía, ¿no? En requisitos. Por ejemplo, se deduce el número de trabajadores y el número de ventas brutas anuales. Por ejemplo, en una microempresa tenemos trabajadores de 1 hasta 10. En una pequeña empresa tenemos de 1 hasta 100. ¿Okay? Ventas brutales anuales, ¿no? Microempresas hasta 150 UIT y pequeña empresa hasta 1.700 UIT. Entonces, acá vemos cómo entre los dos se pueden diferenciar, digamos, para poder saber el tipo de multa que van relacionada a ellos, lo que es ventas anuales brutas y el número de trabajadores adecuados. De acuerdo a ello, se puede deducir si es una microempresa o una pequeña empresa y de acuerdo a ello, el tipo de multa que se le va a hacer si es que no se encuentran las evidencias disponibles en cuanto al tema de documentación en seguridad del trabajo, no tiene IPRC, no tiene programa manual, no tiene registro de capacitación, etc. Un caso práctico, por ejemplo, un caso práctico de sanción propuesta, una casuística, ¿no? Por ejemplo, si una FIL va a inspección laboral en el trabajo y tiene un tipo de empresa, por ejemplo, una NOMIPE, una empresa grande, ¿no? Consulta la página web, en este caso está abierta el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y tiene la cantidad de trabajadores, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Trabajador, la gravedad de la falta grave, ¿no? Entonces, en el cuadro de una NOMIPE se ve el número de trabajadores de 1 a 10, por ejemplo, que dice la gravedad de la falta por investigación fue grave, entonces fue grave, está en la columna, en la fila grave, y el número de trabajadores de 1 a 10, o sea, es 1, el ratio es 3, ¿no es cierto? El ratio es 3. Entonces se pone en sanción propuesta 3 unidades impositivas tributarias o 3 UIT ascendente a 11.850 nuevos soles. 11.000 soles tan solo por una falta grave de un solo trabajador. Entonces ves la cantidad de los costos asociados a una sanción al incumplir un SCT, un documento de una SCT de una empresa. En este caso, si no se ven los accidentes, puede ocurrir este accidente grave. Vemos de qué manera esta casuística puede funcionar al respecto. Acá vemos todo lo relacionado a ello y cómo esta casuística o este grado de sacar una sanción pueden ustedes en la empresa prevenirse de algunas gravedades de infracciones si son leves, graves o muy graves. ¿Ok? Bueno, muy buenas noches, alumnos. Son las 9 en punto. Les voy a pasar los manuales referentes a lo que es un programa anual de seguridad del trabajo para que ustedes tengan a la mano lo que es el total de indicadores que hay por rubros, ¿no? Si ustedes en otro rubro, pueden utilizar ese análisis para ver los ratios aproximados y puedan ver las relaciones, incluso en este curso, de manera integrativa o sistemática, ¿no? No necesariamente ST, sino la parte organizacional y ver el organigrama completo, ¿ok? Muy buenas noches, gracias por su participación. Profesor, una consultita Dígame. pequeña nomás. Sí, una consultita pequeña. Por ejemplo, sobre el tema que trataron sobre los exámenes ocupacionales a los trabajadores. Tengo entendido que al año se le tiene que hacer 2 exámenes al año a los trabajadores. ¿Esos exámenes ocupacionales tienen que hacer en centros especializados que tienen alguna autorización de DIGESA o de la Autoridad Nacional en Salud, o puede hacer mediante el Salud o en un hospital cualquiera? No, no, por ejemplo, en una empresa particular, por ejemplo en SGS, a lo que hemos auditado, lo hacen, por ejemplo, en la empresa NatClark, si no me equivoco, que es un centro médico de lo que es salud ocupacional, nada más. Entonces, ahí, por ejemplo, ven, efectivamente, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales se practican cada 2 años, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de nuevos trabajadores, se va a tener en cuenta lo que es la fecha de ingreso, ¿no? La fecha de ingreso para el caso de los trabajadores con vínculo vigente, ¿no? Se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por su empleador, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la empresa
está anexada, por ejemplo, la empresa de lo que es médicos ocupacionales en el tema de, nosotros editamos una empresa agroalimentaria. Ellos estaban asociados a lo que es salud, trabajadores, se van a salud, ¿no? Empresas como SGS, que son particulares, por ejemplo, netamente hacían ya no con salud, sino con una clínica en particular, ¿ya? Para lo que son también, por ejemplo, mineras, ¿no? Mineras trabajan con lo que son clínicas particulares para ver el examen de ingreso de nuevos trabajadores o de nuevos ingenieros, colaboradores, etcétera, y también para ver cuando egresan, ¿no? Ya a renunciar al trabajo o se da por fin el contrato, ¿no? Eso ya cada empleador lo ve. Por ejemplo, profesor, tengo en el hospital, hay una médico ocupacional que es auditora, tiene bastante conocimiento y en la reunión que tuvimos en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, los del comité estaban planteando que los trabajadores pasen el examen ocupacional dentro de la institución, no como hospital, pero la médica ocupacional les informó que no puede pasar por el mismo hospital porque nosotros no estamos acreditados. Según ella, dicen que tiene que ser en clínicas especializadas que tienen autorización, no me acuerdo si dijo Digemit o Digesa o algo así, ya, y que son unos exámenes especiales. En cambio, en el hospital o en el e-salud son exámenes, ¿cómo le puedo decir? Tal vez rutinarios o genéricos, ¿no? Pero en estas clínicas sí son exámenes especiales que les hacen, no es un chequeo general. Entonces, esa partecita me quedó la duda, porque no sé si creerlo a mi médico ocupacional o al mismo comité, ¿no? O a los doctores que integran el comité. A eso me refería en la pregunta. No, claro, mira, por ejemplo, netamente tú como parte del comité o como parte de haber ido al comité, obviamente el hospital no va a tener todo lo que tiene en una clínica. O sea, el hospital puede ser muy lleno, pero obviamente el personal, creo yo, y también a lo que hemos auditado, lo hacen una parte neutral. O sea, Claro, no puede netamente ser juez y no parte, puede, ¿no? claro, no puede ser juez y parte. O sea, obviamente se Claro. presta para tergiversar información y para muchas cosas. Entonces, lo más recomendable es que lo haga en un centro que cumpla con las características, obviamente, que son para cada colaborador y también que lo haga en una parte neutral, ¿no? No puede juez y parte, efectivamente. Pero si las autoridades del hospital no dan presupuesto, porque esa es la clásica, en la privada, en las mineras, bueno, tienen dinero hasta de sobra, ¿no? Pero en el caso de los hospitales o postas, ¿no? O cualquier entidad del Estado, que no nos asignan presupuesto para ninguna actividad que es de seguridad y salud, ¿cómo podría ser? O sea, si, por ejemplo, nuestros altos mandos dicen no hay plata y no va a haber esta capacitación, ¿qué hacemos nosotros? Yo trabajo en una oficina de seguridad y salud, entonces es como que me dicen, no, haz el plan anual, ya todo bonito, ese es el plan, talleres, capacitaciones, etcétera, etcétera. Y al final no hay el presupuesto, entonces en mi plan, en mi programa tengo que poner al final no se ejecutó por falta de disponibilidad presupuestal, ¿no? Porque no hay. En este caso, exclusivamente para los exámenes ocupacionales, si no te permiten darlo en una privada o en un sitio neutral, ¿qué pasaría? Bueno, es una muy buena pregunta porque, bueno, eso pasa generalmente cuando son hospitales del Estado, ¿no? Sí, Y es un poco difícil ahí porque el tema del presupuesto también es muy complicado. Pero mira, por ejemplo, ustedes tienen toda la de ganar como parte del comité de seguridad. ¿Por qué? Porque mira, acá el tema es básico, Andrés, el tema es de liderazgo de la parte gerencial, ¿no? A veces no es parte del presupuesto, ¿no? Es parte de la prioridad que le dan al colaborador. Entonces, por ejemplo, o sea, ustedes pueden presentarles lo que es solicitudes, incluso pueden, por ejemplo, parte del comité, se pueden poner más estrictos al momento del tema de lo que es seguridad, salud ocupacional, porque esta parte es la obligación del empleador, dice, de efectuar exámenes médicos ocupacionales de salida también, y eso se establece en el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Ellos deben de dar, es parte de la obligación del empleador. Si el empleador te dice que no tengo dinero, obviamente que el empleador está fallando en la parte directiva, de la gerencial.
En este caso, si ustedes, por ejemplo, no tienen dinero, ya, esto, y ustedes han hecho las cotizaciones en diversas empresas, lógicamente ya ahí te puedo decir que ya no puedes ser juez y parte, pero obviamente tienen ya la parte, la dejan escrito en el acta, ¿cómo se llama? Se hizo todos los ajustes necesarios y la parte del empleador, según el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, donde el empleador se compromete y tiene la responsabilidad de velar por lo que es la seguridad de salud ocupacional, de lo que es los exámenes médicos ocupacionales, dejamos constancia escrito en esta acta que hemos buscado empresas relacionadas, pero por el factor financiamiento de parte directiva, no se procedió a realizar y se deja constancia que se están haciendo las evaluaciones dentro de este recinto laboral. Nada más. Pero en base a la normativa y el artículo donde queda tipificado si llegas a una FIL a investigar, porque eso ya no le corresponde a ustedes, sino es parte de la responsabilidad del empleador. Se fundamenta con leyes nomás. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, alumnos. Dejamos acá las clases. Muy agradecidos con todos. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.